Vamos con la información con la que abríamos este informativo. Los 87 años de edad murió el ex ministro, subsecretario del Interior, Belisario Velasco Barahona. Para hablar del legado de este dirigente político estamos con el ex diputado, expresidente de la ADC, Fuad Chahín. Fuad, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Muy bien, Andrés, muchas gracias. Muy triste, muy consternado con esta noticia de la partida de una persona que, la verdad, dejó un legado, dejó una huella muy importante. Y en mi caso personal le tengo una especial gratitud cuando me tocó ser presidente del partido, pero de mucho antes siempre fui, digamos, Sí. ¿Fuad? de alguna manera... ¿Sí me escucha? Sí. Entendamos un poco, porque me ha pasado mucho hoy día, sobre todo las nuevas generaciones, de colegas incluso, la importancia de Belisario Velasco. Porque hay que entender el Chile de 1990, el Chile de la transición, con Augusto Pinochet dejando la presidencia pero quedando en la comandancia en jefe, con un poder de los militares que todavía se mantenía muy presente, esa sombra que había. Belisario es el primer hombre, el que recibe las llaves del Palacio de la Moneda. ¿Cuál es la importancia de Belisario Velasco en años que fueron súper complejos? Creo que la importancia de Belisario Velasco incluso anterior. Recordemos que él es uno de los 13 firmantes de la Declaración de los 13, que el 13 de septiembre del año 1973, ¿no es cierto?, se opuso de frentona a la dictadura y criticó el golpe de Estado. Yo creo que eso demuestra el coraje y la visión de Belisario Velasco. Luego, él fue efectivamente la primera autoridad democrática, digamos, del gobierno democrático de la transición que entra al Palacio y que le tocó organizar todo lo que era la transición. Le tocó, ¿no es cierto?, le tocaba firmar todos los decretos para los nombramientos de los ministros que asumían, ¿no es cierto? Y por lo tanto, Belisario Velasco fue una figura emblemática de la transición, fue una figura clave que además no solo permitió desde la Subsecretaría del Interior articular todo lo que significó implementar un gobierno en las circunstancias en que se hacía, ¿no es cierto?, con el dictador de comandante en jefe del ejército, con senadores designados, ¿no es cierto?, con un rol de tutelaje de las Fuerzas Armadas en el Consejo de Seguridad Nacional. La verdad es que la gente se olvida de eso, pero por Dios que era difícil poder gobernar así. Y sin embargo, la virtud de don Patricio Aylwin como presidente y también de sus colaboradores, dentro de los que estuvo uno de los más destacados, Belisario Velasco, permitieron darle gobernabilidad a Chile, reducir la pobreza, permitieron también darle crecimiento económico y ir desbaratando también aquellas organizaciones que habían optado por la vía, ¿no es cierto?, ¿te acuerdas del trabajo de la oficina? De la fuerza, de las armas. Sí, exactamente. Ahí hay un mundo, claro, que hoy día quizás se desconoce, Fuad, de la llegada a este cargo que es tan importante, Subsecretaría del Interior. Era un Chile que también funcionaba y también había que desarticular. Dentro había de la policía, también habían ex agentes de la DINA, de la CNI, había todo un trabajo que había que, entre comillas, limpiar. Por supuesto, había que desarticular a todos los agentes y organizaciones de inteligencia, ¿no es cierto?, de la dictadura, por una parte, y por otro lado, desarticular también a aquellos grupos terroristas que existían, digamos, o subversivos, que pensaban que esa era la vía de poder derrotar a la dictadura, que era la vía de la fuerza. Entonces, yo creo que, de alguna manera, Belisario Velasco tuvo la sabiduría para hacerlo con las armas del derecho, ¿no es cierto?, con inteligencia, cosa que hoy día se extraña muchísimo. Y eso le dio al país también, además de prosperidad, de gobernabilidad, de estabilidad política, le dio también tranquilidad, le trajo a Chile paz social. Y yo creo que eso es muy importante. Por eso que creo que el legado de Belisario Velasco en la historia de nuestro país es muy importante. Como firmante de la Declaración de los 13, como un gran articulador, ¿no es cierto?, de la transición en el gobierno de Patricio Aylwin, luego también como colaborador del presidente Frei, ¿no es cierto?, con quien también trabajó estrechamente y mantuvo un vínculo personal muy cercano hasta el último. Oye, fue casi 10 años, tú recuerdas, fue casi 10 años subsecretario del Interior, es decir, era casi al principio de cuando llega la democracia era como el subsecretario del Interior vitalicio, en el fondo era como, ¿quién no sino Belisario Velasco para un cargo que era súper complejo en esa época? Era como que estaba mandado a ser para el cargo. Efectivamente, porque además de tener mucho conocimiento requería mucho oficio. Sí. Este es un cargo que requiere mucho oficio político y yo creo que Belisario Velasco tenía mucho oficio político, tenía mucha capacidad de vincularse, de dialogar con todo el mundo, de conocer y manejar adecuadamente la información. La información no solo hay que
obtenerla, sino que hay que saber utilizarla, manejarla adecuadamente, con eficacia, con oficio, y eso que era uno de sus grandes talentos. Y luego, bueno, en el gobierno de la presidenta Bachelet, en el primer gobierno también fue llamado a colaborar y lo hizo desde el Ministerio del Interior. ¿Ya? Yo creo que eso demuestra también su generosidad, su compromiso, y creo que fue una persona que siempre eh, eh, bregó por la democracia y defendió sus principios con mucho coraje. Una de las últimas cosas que nos tocó enfrentar en conjunto con Belisario Velasco fue justamente el rechazo en el plebiscito se del la 4 jugó de por el septiembre. rechazo. Y tú, como mencionabas, teniendo la historia que tenía Belisario, fue de esas personalidades. Yo recuerdo justo, no sé, agosto, una de las últimas entrevistas que dio aquí en el canal, y él hablaba del tema también del que él apoyaba el rechazo. Él y otras figuras, esas figuras que eran señeras de la oposición a la dictadura, de la recuperación de la democracia, marcó harto también esa conversación previa al plebiscito, ¿no? Por supuesto, fue muy importante porque además él era quizás el representante más icónico del mundo progresista de la democracia cristiana, de los denominados chascones, y que estuvieron por rechazo, junto con, por ejemplo, Ricardo Ormazábal, ¿no es cierto?, otra figura de ese sector. Y eso demuestra que aquí, en aquella oportunidad, no se trataba de una discusión entre conservador y progresista, sino que entre quienes realmente creían que había que cuidar nuestra democracia. Y creo que Belisario fue una de las personas que desde un principio tuvo conciencia del costo de lo que significó el golpe de Estado del 73, fue un protagonista de la recuperación de la democracia con lo difícil que fue, y por lo tanto, como nos enseñó don Andrés Elwin, el precio de la democracia es recuperarla cuando se pierde y cuidarla cuando se tiene. Otro firmante de la Declaración de los 13, que nos dejó también hace algún tiempo. Esta semana también conmemorábamos un nuevo aniversario de su partida. Entonces yo sinceramente creo que nos deja una persona importante en nuestra historia, y no solo la historia de su partido, ¿no es cierto?, del cual hoy día yo ya no milito, sino que una persona importante en la historia de nuestro país, y un hombre consecuente, coherente y con el coraje para poder defender sus principios en todo momento y en cualquier ocasión. Sí, tú mencionabas un concepto que era muy noventero, ochentero, esto, los chascones, los guatones, los colorines, todos esos grupos dentro de la democracia cristiana. Pero quiero llevarte a otro tema que ha sido que va amarrado con lo de Belisario, esa carta de hace 50 años, el rol de la democracia cristiana en el gobierno de Salvador Allende, lo que vino después del horroroso golpe de Estado, la dictadura, cómo se ha vuelto a reseñar en la Cámara de Diputados lo que fuese esa resolución de hace 50 años y el rol que tuvo la democracia cristiana. Un rol que sigue hoy día marcando diferencias, que algunos decían, no, vendidos a la derecha, otros que... ¿Cómo lo analizas tú ya desde la distancia como ex militante? Esa discusión, 50 años después, más de 50 años, que sigue ahí, y vimos los últimos días en el Congreso, cómo sigue despertando pasiones. Sí, yo creo que lamentablemente falta una autocrítica reflexiva de todos los sectores. Lo que uno puede decir es que la democracia cristiana buscó hasta el último momento una salida democrática, buscando un acuerdo que permitiera efectivamente salir de la situación en la que se estaba, que se convocara un plebiscito. Ese fue el rol que cumplió en un contexto, un gobierno que estaba en una crisis gigantesca, ¿no es cierto? Y claro, algunos fueron más tolerantes, por así decirlo, al golpe que otros, y eso también es cierto y hay que decirlo, y otros desde un principio, como estos 13 destacados demócratas cristianos, que no fueron los únicos, fueron los que alcanzaron a llegar a firmar en ese momento, a dar esta señal, se opusieron desde un principio, pero cuando empezaron las violaciones de los derechos humanos, efectivamente los primeros que estuvieron ahí defendiendo a los que hasta hace poco eran sus adversarios políticos, ¿no es cierto?, presentando recursos de amparo. Los primeros fueron presentados por Bernardo Leyton y Adolfo Saldívar para poder justamente defender a los perseguidos, y luego en lo que fue la tarea del Comité Pro Paz, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, luego la Vicaría de la Solidaridad. Hay tantos, ¿no es cierto?, claro, emblemáticos como Andrés Elwin y Jaime Castillo Velasco, pero muchos más que estuvieron en esa tarea, en esa lucha, y yo creo que de alguna forma eso demuestra también una consistencia política. Ahora, creo que todos tenemos que hacer una reflexión, no para poder apuntarnos con el dedo respecto a lo que ocurrió en esa época, yo ni siquiera había nacido, sino que para poder aprender de la historia, para poder aprender de la historia, para poder aprender de que la polarización, cuando se lleva a extremos, cuando lo empezamos a mirar como enemigos dentro de nuestra misma patria, bueno, eso nos lleva a situaciones tremendamente dolorosas que nadie quiere volver a repetir. Yo creo que
porque para eso, si queremos que nunca más ocurra esto, nuestra responsabilidad política hoy día es recuperar la convivencia, la amistad cívica, el diálogo democrático, y creo que en eso Belisario Velasco fue una persona que nos dejó un ejemplo, un legado, que hoy día creo que todos debiéramos observar. Que su partida sirva en este momento para poder repensar cómo estamos actuando en nuestro país, ¿ya? Dejar atrás esto que el que piensa distinto es un enemigo, donde la lógica de la descalificación, de la cancelación, prima por sobre la lógica del diálogo y tratar de descubrir también la parte de verdad que puede tener el otro, no creerse dueño de la verdad absoluta, ¿no es cierto? Un último punto, claro, me quedo un poco con lo que tú mencionabas en lo último. Él era de los chascones, uno podría decir como haciendo del ala izquierda de la democracia cristiana, si uno pudiera llevar hacia algún lugar. Claro, pero una democracia cristiana que convivían distinto. Yo te decía, claro, los guatones, los colorines, diferentes. Has enumerado la cantidad de referentes, todos con sensibilidades distintas, miradas distintas respecto a lo que fue el gobierno de Allende, el golpe de Estado, no así la dictadura, pero con miradas distintas de ciertos episodios de la historia. Y también en una concertación donde había gente, llegó, por ejemplo, yo me recuerdo hace poco una entrevista con Carolina Toá, que la gracia de la concertación era que, por ejemplo, se elige como presidente en el primer gobierno, Patricio Aylwin, un opositor al gobierno de Allende. Y en la misma coalición estaban quienes estuvieron con Salvador Allende, por ejemplo, en el Partido Socialista. Esa era una de las grandes gracias que tenía en su minuto la concertación, que hoy día muchos miran con desdén, pero pucha que esa polarización que había dentro de la concertación era capaz de canalizarse, ¿no? Bueno, fueron personas que lograron aprender de la historia, todo lo que fue el proceso de la renovación socialista, ¿no es cierto? Creo que fue una muestra de aquello. Yo creo que de la historia hay que aprender y hay que lograr convivir, y cuando eso ocurre, lo que sucedió fue que se le dio gobernabilidad, se le dio tranquilidad a nuestro país. Cuando la dictadura decía que lo que venía con el triunfo no era el caos, la verdad es que en lugar de ser el caos, lo que vino fue estabilidad, seguridad, gobernabilidad, progreso y superación de la pobreza. Y el primer inquilino del Palacio de Gobierno de esa etapa fue Belisario Velasco. El primer inquilino del gobierno democrático de transición de Patricio Aylwin fue Belisario Velasco, el primero que llegó ahí. Por eso que creo yo es tan simbólico lo que fue su figura, y estuvo por 10 años como subsecretario del Interior jugando un rol clave. Yo creo que la historia va a poner en su lugar lo que fue la figura de don Belisario Velasco. Y hoy día yo en lo personal, como te decía en un principio, valoro mucho que siempre, y a todas las generaciones más jóvenes, claro, él le entregaba generosamente su conocimiento, su consejo, su cariño, su respaldo a todo el mundo. Yo creo que eso también era muy importante. Belisario era alguien que le era muy fácil relacionarse con las generaciones más jóvenes. Era un gran entrevistado, muchas veces lo tuvimos de frente, un gran entrevistado, uno aprendía mucho de él también. Juan Chaín, muchas gracias por este espacio e intentar explicar estos personajes que fueron tan importantes en nuestra historia reciente, su legado y la importancia, sobre todo en tiempos tan turbulentos. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a ti, Andrés, que estés muy bien. Chao, chao. Un gran abrazo.